como tal, por problemas de tráfico, se nos hizo un poquito tarde, pero bueno, en lo que prende, acaba de prender la computadora y podamos accesar, vamos a empezar con esta plática, ¿sí? Bueno, de manera anticipada, como ya habíamos comentado, su servidor está para servirles, ¿sí? La temática tiene que ver con el aspecto del razonamiento probatorio. Un segundo. Mandar un mensaje. Buenas tardes, Silvia. Comentábamos, la plática es sobre el razonamiento probatorio. Primero que nada, para poder hablar de razonamiento probatorio, tenemos que hablar de un aspecto de argumentos. ¿Alguien me puede decir qué es un argumento como tal? ¿Alguien tiene alguna idea sobre eso? Shirley. Hola. ¿Nadie? Miren, dice Karen González, es la manera en la que... A ver. Es la manera que... A ver, perdón. Dice, es la manera en la que se defiende alguna cosa, por así decirlo, con base y fundamentos. Hablar de argumentos es establecer una serie de razonamientos o justificaciones con la finalidad de persuadir a alguien. Recordemos que el objetivo de los argumentos, si hablamos desde un punto de vista de los procesos, independientemente de si se trata de un proceso de carácter civil, un procedimiento de carácter penal, el objetivo materialmente es persuadir al juez. O sea, el objetivo principal es convencer al juez de lo que nosotros estamos diciendo. Pero aquí hay una cuestión. Para que nosotros podamos considerar un argumento propiamente dicho, lo que estamos planteando, necesariamente tiene que estar basado en una serie de pruebas. De tal manera de que si en su caso nosotros hacemos una proposición sin algún sustento probatorio, o en su caso sin que se tome en consideración un fundamento de carácter legal, lo que nosotros estemos diciendo simple y sencillamente es inatendible. ¿Por qué? Porque comentábamos, una proposición sin justificación es solamente eso, una proposición. No puede ser considerado un argumento como tal, ¿sí? Entonces, mientras no justifiquemos lo que nosotros estemos diciendo, ¿sí? Entonces decíamos, no podemos hablar de argumentos. A ver, un segundo. Es que me está marcando un error. Bueno, regresemos entonces. Ahora, para que nosotros podamos justificar, o en su caso podamos demostrar alguna circunstancia, recordemos que jurídicamente hablando, nosotros tenemos que partir de una serie de hechos. Es más, aquí, ¿quién es abogado postulante? O en su caso, pasante en derecho. Fernando, ¿eres pasante? Hola. Buenas tardes, Shirley. Abogado postulante. Así es, abogado postulante. Ok.
A ver, permítame un segundo porque ya aprendió esta cosa. Déjeme salgo de esto para que no se vicie el sonido. Ah, ah, ah. ¿Sí me escuchan ahí? Sí. Ok. Sí, gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. Les comentaba entonces. Es que leo que como estaba yo fue en la... Ya. Ahora sí ya me ven. Miren, comentábamos. Nosotros tenemos que partir de una serie de hechos. O sea, vamos a decirlo así. Recuerden que los abogados, independientemente de las materias, tienen que justificarnos hechos. Incluso aquí tenemos que hacer diferenciaciones, por ejemplo, entre lo que se maneja como un sistema de carácter escrito a un sistema de carácter oral. Independientemente del tipo de procedimiento, decíamos, la base o el sustento, propiamente dicho, son los hechos. En materia oral, estos hechos están justificados, están implementados en lo que se conoce como la teoría del caso, en donde dentro de este rubro vamos a tener, dentro de los hechos que se tienen que justificar, es qué ocurrió, quién lo hizo, en su caso, contra quién, cuándo, cómo, dónde, ¿sí? Cuál ha sido el resultado y el porqué de la acción. Entonces, decíamos, necesariamente tiene que estar correlacionado a este aspecto. ¿Por qué? Porque la aplicación del derecho en sí mismo no puede ser de manera aislada. Ahora, debemos tener en consideración incluso el aspecto de lo que estamos planteando. ¿Por qué? Porque tenemos que evitar la información que pueda resultar incluso redundante e incluso de carácter innecesaria. ¿De qué va a depender esta situación? De lo que se conoce como los elementos de la acción, los elementos, en su caso, de la excepción, o tratamos de la cuestión de carácter penal, ¿sí? Decíamos el aspecto de la teoría del caso. ¿Ya se ve mi documento de Word? Creo que ya. Bueno, decíamos, entonces tenemos un argumento. Comentábamos que este argumento tiene una finalidad persuasiva. Tenemos que demostrarle o convencer al juez. Habíamos comentado que en este rubro, para que una proposición sea considerada un argumento, dijimos, necesariamente tiene que estar justificado o tiene que estar basado en pruebas o, en su caso, preceptos normativos. Habíamos comentado que para esto es necesario partir de hechos, porque al final del día nosotros, desde el punto de vista de la legislación, tenemos que justificar estos hechos, ¿sí? Porque estos hechos dan pie a los elementos constitutivos de la acción, ¿sale? Y habíamos comentado que estos hechos en los procesos de carácter oral se conoce como teoría del caso. ¿Qué elementos tienen que ser implementados dentro de nuestras demandas o en su caso en el aspecto del proceso penal? Tenemos que contestar una serie de preguntas que incluso vienen de la mano de la criminalística. ¿Cuáles son estas? Ya dijimos, tenemos que justificar un qué, quién hizo, qué hizo, contra quién se realizó la conducta, en su caso. Tenemos que establecer circunstancias, cuándo se llevó a cabo, circunstancias de carácter temporal, cómo se llevó a cabo, en dónde, cuál fue el resultado y el por qué. ¿Sí? Estos son los hechos. ¿Vale? Ahora, para poderlos justificar, nosotros tenemos que partir de lo que se conoce como una prueba idónea y pertinente. O sea, tiene que ser una prueba que materialmente me justifique el evento, que me justifique el hecho,
y además que materialmente sí me sirva para demostrar lo que sea la prueba adecuada. Porque si en su caso no se plantea de esta manera, pues es fácilmente objetable. ¿Sí? Entonces, nosotros desde el punto de vista de la estrategia jurídica, desde el momento que estamos planteando qué vamos a demandar o en su caso qué acción de carácter penal vamos a ejercer, necesariamente tenemos que buscar una prueba ad hoc a esta situación. Y fíjense, ¿por qué hablamos del aspecto de la idoneidad y pertinencia? Porque si ustedes me ofrecen una probanza que no me pueda servir para justificar lo que estemos planteando, puede resultar una prueba impertinente o en su caso, incluso en algunas determinaciones, algunas circunstancias, incluso puede ser considerada una prueba innecesaria. ¿Vale? Entonces necesitamos pruebas que sirvan para la finalidad y que además sea la prueba adecuada. Esto lo podemos dejar de manera patente con las pruebas de medicina. Ejemplo de ello. Supongamos que una persona resulta enferma por una enfermedad que les gusta, el papiloma humano, el virus del papiloma humano. ¿Va? ¿Ustedes creen que yo pueda demostrar esto a través de una prueba médica general? ¿Quién dice yo? ¿No tienen micrófonos para que tengamos una plática de cuates? Una Gerardo, prueba, cuéntame. ay, perdón, No, cuéntame, Esmeralda. ¿sí? Una prueba general como tal, no, tendría que, ¿Tendría que qué? Perdón. perdón, se apagó. Tendría que ser como en específico en cuanto, bueno, a enfermedades de transmisión sexual, pero no a lo mejor una prueba en general como lo refiere usted. Ok. Decíamos, tratamos de las pruebas de carácter médicas o las especialidades médicas propiamente dicho, tienen una característica peculiar. Si bien es cierto, todos tienen que ver con cuestiones de medicina, no necesariamente todas las probanzas me pueden servir para justificar exactamente lo mismo. ¿Por qué? Porque decíamos, si nosotros presentamos una prueba médica para poder analizar en este caso, el virus del papiloma humano, que podría ser analizado mejor, con un mejor detalle por un virólogo, ¿sí? O un patólogo, entre otros, ¿sí? Esto se traduce en que la prueba médica, propiamente dicho, es una prueba altamente objetable. Reitero, atendiendo al grado de especialización que se requiere para poder darnos una mejor respuesta ante la problemática. Por eso, reitero, necesariamente tenemos que ofrecer pruebas que sean idóneas y pertinentes. Y aquí está la postura de carácter este, primordial. Hablando de prueba, vamos a decir que no toda la prueba nos sirve para justificar determinados elementos de carácter específico. Entonces tenemos que analizar de manera concreta qué pretendo probar. ¿Sí? ¿Qué es lo que tengo que o quiero justificar? Si en su caso quiero justificar, por ejemplo, el nacimiento de una persona, por obviedad tendría que serlo a través de un certificado de alumbramiento o tendría que ser a través de un acta de nacimiento. Algunos podrán decir es que lo puedo hacer a través de una manifestación, eh, lo puedo hacer a través de testigos. Pues sí, el testigo me puede decir que hay una persona, pero no necesariamente significa que sea la prueba correspondiente o adecuada para poderlo justificar. ¿Sí? Entonces, reitero, tenemos que buscar una prueba adecuada a tal fin. ¿Sí? Tenemos que buscar una prueba, eh, pues, la que sea o la que me sirva para el objeto específico. Ahora, decíamos, entonces todo va a estar sujeto, o todo lo que ustedes manifiesten,
está sujeto a prueba. Incluso dentro de este rubro, tenemos que manejar también lo que se conoce como una carga probatoria. Cuando hablamos de una carga, debemos entenderlo como una obligación. ¿Quién es la persona que está obligado a demostrar el evento? Y aquí, de manera genérica, sí tenemos que hacer una división entre la materia de carácter civil y la materia de carácter penal. ¿Por qué? Porque en materia civil siempre vamos a partir de un apotegma básico. El que afirma tiene que probar. O sea, aquella persona que está haciendo una afirmación de carácter categórica tiene que llevar a cabo la demostración de lo que está afirmando. Esto, a contrario sensu, nos puede decir que aquella persona que niega no está obligada a probar. Salvo, ¿sí?, que su negativa implique una afirmación. Ya saben, yo digo que no, pero resulta X. Ejemplo de ello, podemos decir, ¿qué les gusta? ¿Sabes qué? Resulta que tengo una persona que, que en su caso es una persona mayor de edad. Yo le digo, esta persona, pues jurídicamente no necesita los alimentos. Yo le puedo contestar, efectivamente, los mayores de edad no necesitan alimentos, pero tratamos el caso específico, esta persona sí lo requiere porque tiene una enfermedad de tales características. Entonces, de manera genérica estamos negando que esta persona, o mejor dicho, podemos estar negando de manera genérica que las personas requieran alimentos, pero en el caso concreto sí se requiere. Entonces, esta negación implica una afirmación. En tanto, necesariamente tenía que ser demostrado por esta circunstancia. También tenemos otra situación, o sea, por ejemplo, aquella persona que va en contra de una presunción legal, tiene que demostrar o tiene que justificar la procedencia o improcedencia de, de la presunción. Ejemplo de esta situación. Podemos decir, tratándose de los menores de edad, se presume que necesitan alimentos o que requieren los alimentos. Pero resulta que un menor de edad se encuentra ya emancipado. Entonces, estamos tratando de desvirtuar, propiamente dicho, esta presunción. Yo tendría que justificar que no es procedente la presunción normativa. ¿Cómo? Pues tendría que demostrar que esta persona, por ejemplo, se casó, tuvieron un hijo, se fueron a vivir con la mamá de su hijo o se fue a vivir con su marido y por lo tanto no requiere los alimentos en sí. También dentro de este rubro vamos a manejar que el derecho no requiere ser probado, salvo que se trate de derecho extranjero. Ejemplo de esta situación. Estamos llevando en fechas pasadas un procedimiento en el despacho en donde queríamos divorciar a unas personas que se habían casado en Inglaterra. Para esto, la mujer era mexicana, el hombre era finlandés, se conocen en Inglaterra y se casan allá.
la mujer convence al hombre de que en México existe o que se puede tener un adecuado nivel de vida, y se vienen a vivir a México y después de 2 años, 3 años de relación, deciden divorciarse. Viene la cuestión. Tengo que demostrarle al tribunal el derecho extranjero. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, se parte de la postura de que el juez es perito en derecho, pero es perito en derecho doméstico, o en su caso, perito en derecho internacional. Y eso solamente en cuanto a los tratados internacionales firmados por México. Pero en ningún caso aplícase la cuestión del derecho extranjero propiamente dicho. Entonces, menudo problema, porque decimos, esta persona que se casó en el extranjero. Entonces, en cuanto al aspecto del divorcio propiamente dicho, pues no habría ningún problema porque al final de cuentas basta con que alguna de las personas se quiera divorciar para que materialmente se dé la condición y esto se pueda llevar a cabo. Pero estamos hablando que estas personas, durante el tiempo de matrimonio, constituyeron diversas empresas. De hecho, el hombre constituyó 2 empresas, la mujer constituyó una empresa, y a eso súmenle un par de coches, ya saben, la típica casa, y el perrito eléctrico. De hecho, me dio risa porque en ese caso específico se estaban, bueno, no estaban peleando de perro, pero sí estaban interesados en quién se iba a quedar con el perro y el derecho de convivencias del otro con relación al perro. ¿Cómo le llaman ellos? Perrijos. Pero bueno, entonces, aquí viene el problema. Si ustedes revisan, por ejemplo, muchos de los documentos signados en el extranjero, no traen régimen patrimonial. Recuerden que el régimen patrimonial hace alusión a si las personas se casaron por sociedad conyugal o por separación de bienes, conforme a nuestra normatividad. Entonces, el acta, bueno, para esto, estas personas se casaron en Brighton. El acta de matrimonio no hacía referencia a ningún régimen patrimonial. Llegan a México, se inscribe se inscribe el acta de matrimonio como tal en el registro civil, pero tampoco se hace alusión a qué régimen patrimonial era aplicable para el caso concreto. Entonces viene el aspecto de la justificación. Tengo que demostrarle al tribunal qué derecho es aplicable al caso concreto. ¿Sí? Y yo le comentaba, o yo hacía alusión dentro de los escritos, que tratamos en Inglaterra, propiamente dicho, el matrimonio se casan con un sistema, vamos a decirlo así, un sistema de carácter híbrido, en donde las propiedades son de uso exclusivo del titular de la misma. O sea, vamos a partir de un régimen de separación de bienes. Pero ellos manejan lo que se conoce como la equity o regla de equidad. Entonces, al momento de que se quieren divorciar, el juez inglés tiene que analizar cuáles son los bienes que se encuentran dentro del matrimonio y por una regla de equidad o equity van a separar o en su caso otorgarle a la persona que tiene menos bienes para poder encontrarse en un estado de equilibrio entre ellas. Pero eso, jurídicamente hablando, en México solamente lo manejan por la cuestión de la separación de bienes cuando la mujer se ha dedicado al hogar y al cuidado de los hijos. Entonces, decíamos, eso materialmente el juez mexicano pues no lo conoce, entonces tenemos que demostrar esa situación. Otro ejemplo, ahorita estamos llevando un procedimiento en relación a unos peruanos que están viviendo en México y resulta que también están en la cuestión de modificación del régimen patrimonial porque uno de ellos está dedicando a malversar los bienes de la sociedad.
Ahí es más fácil la aplicación del sistema jurídico, porque el sistema jurídico peruano también es parte de la familia romano-germánica. Entonces, los sistemas o los regímenes patrimoniales son exactamente iguales que los mexicanos, nada más que tomando en consideración otras denominaciones. De tal manera de que en México, por ejemplo, se conoce como sociedad conyugal y en Perú se conoce como sociedades de gananciales. ¿Sí? Entonces, decíamos, el juez mexicano es un perito en derecho, tiene la obligación de conocer su marco normativo, pero tratándose del derecho extranjero, este también tiene que ser probado. Entonces, reiterando, el que afirma tiene que probar, el que niega no está obligado a probar, a menos de que su negativa implique una afirmación. Aquella persona que va en contra de una presunción legal está obligada a probar. El derecho no requiere ser probado, a menos de que se trate de un derecho extranjero. ¿Qué pasa en la materia penal? Vamos a decirlo de manera genérica, que tratándose de esta materia, vamos a partir de lo que se conoce como presunción de inocencia, en donde la persona se presume inocente y el Estado, a través del agente del Ministerio Público, tiene la carga de la prueba. Dicho de otra manera, el Estado tiene que demostrar que esta persona haya cometido un evento de carácter delictivo. Algunos dicen, es que materialmente, bueno, aunado a la cuestión de la presunción de inocencia, existe el famoso principio indubio pro reo, el cual nos dice que en caso de que exista alguna duda, siempre tenemos que estar a favor del imputado o de aquella persona condenada. Ahora bien, si se tiene que desvirtuar la probanza, el que tiene esta carga de la prueba, ya dijimos, es el agente del Ministerio Público. Esto es la regla, pero existe la excepción. Ejemplo de ello, los delitos de enriquecimiento ilícito. En donde hay una reversión de la carga de la prueba para que aquella persona que tiene en su poder bienes que pueden ser considerados ilícitos, nos justifiquen la legal procedencia de los mismos. Obvio, eso no demerita la obligación del agente del Ministerio Público de justificar el hecho delictivo y la participación. Entonces, si nosotros queremos aplicar estas reglas en relación al aspecto de carácter penal, las reglas civiles a la cuestión penal, nos vamos a encontrar con una serie de situaciones, pues, que son propias y que no son incluso compartidas en el área civil. Ejemplo de ello, decíamos, el que afirma está obligado a probar. Pero imaginemos que el abogado defensor hace de una serie de aseveraciones, pero por X o Y circunstancia no llega a justificar las mismas. ¿Eso implica que necesariamente tiene que perder el abogado defensor? La respuesta es no. ¿Por qué? Porque decíamos, el agente del Ministerio Público tiene la obligación de demostrar. Entonces, si yo tengo un abogado defensor y que resulta que este abogado defensor es medio bruto, ¿sí? Y el abogado no pudo demostrar aquello que está planteando, eso, decíamos, no significa que el juzgador, partiendo de una postura de carácter garantista y ante la falta de cumplimiento o en su caso de justificación del hecho delictivo y la participación, esto no significa que el sujeto tenga que perder. Necesariamente ante esa falta de justificación,
el sujeto tiene que ser considerado absuelto. Máxime, reitero, que nos señalan los apotegmas latinos que en caso de duda se tiene que absolver. ¿Vale? Hasta aquí, ¿dudas, comentarios? ¿Nada? Seguimos entonces. Ahora, regresamos a la postura básica. Decíamos, tenemos que partir de un hecho y tenemos que demostrarlo, ¿verdad? Y dijimos, tenemos una serie de cargas probatorias en donde se tiene la obligación de demostrar. Para que necesariamente se pueda justificar los hechos que estamos haciendo alusión, tenemos que considerar las fases de la etapa probatoria. En donde tenemos un ofrecimiento, tenemos una admisión, tenemos una fase de preparación y tenemos una fase de desahogo. Estos son los estadios o segmentos de la fase probatoria. Debemos de tener cuidado, porque cuando hacemos referencia a la fase probatoria, esto no significa necesariamente que tiene que ser en una etapa específica donde se lleve a cabo esta situación, porque todo va a depender del procedimiento específico, o sea, el procedimiento concreto. ¿Por qué? Porque no es lo mismo llevar un procedimiento de carácter civil, un ordinario civil, en donde una vez que se lleva a cabo la etapa de conciliación, o sea, cuando concluye la conciliación, se apertura la fase de pruebas. En donde nos van a otorgar un término perentorio para llevar a cabo este ofrecimiento de pruebas. Entonces, ordinario civil concluye la fase de conciliación y depuración procesal y vamos a la etapa de pruebas. Decíamos, dependiendo del procedimiento, nos pueden señalar 9 días, 10 días, 15 días para llevar a cabo este ofrecimiento. Pero existen otro tipo de procedimientos, no son los únicos. Tenemos, por ejemplo, una fase ejecutiva o juicios ejecutivos. O, bueno, sí, ejecutivos como tal. En donde las pruebas se ofrecen desde el escrito inicial de demanda. De tal manera de que si ustedes no ofrecieron las pruebas en este estadio procesal en concreto, se va a tener por precluido su derecho. Eso en términos genéricos. Cabe señalar que tenemos excepciones a esta situación. Por ejemplo, tratándose de pruebas de carácter documental, en donde a pesar de que no se haya realizado un ofrecimiento en términos técnicos, si la prueba se trata de un documento base de la acción y este fue agregado al escrito inicial de demanda, a pesar de la carencia de ofrecimiento, esta se considera ofrecida, partiendo de la postura de que el demandado tuvo la posibilidad material de conocer el expediente o conocer el escrito y de preparar su impugnación
¿sí? Y hacerlo valer en su momento. Dicho de otra manera, o en su caso, a modo de ejemplo, supongamos que uno de ustedes, bueno, de hecho, también lo voy a decir, me pasó a mí, siendo virginiano procesal, resulta que demando el cobro y pagaré, pero se me olvidó ofrecer pruebas. Entonces llegamos a la fase, una vez que se lleva a cabo el embargo de bienes y con posterioridad viene la contestación de la demanda, yo solicito al tribunal que se aperture la etapa de pruebas correspondiente, la etapa probatoria, que por lo tanto se señale una temporalidad vasta y suficiente para poder exponer o señalar cuáles pruebas van a ser ofrecidas. El tribunal me contesta que tomando en consideración que no hubo una prueba ofrecida dentro del escrito inicial de demanda, es innecesario aperturar la fase probatoria. Y viene el conflicto. Si no ofrecí pruebas, voy a perder mi juicio, ¿verdad? Y además, lo peor, tratándose de un documento en donde la prueba se considera una prueba preconstituida. Entonces, por el simple hecho de tener el pagaré en mi poder, se presume la deuda como tal, ¿sí? Y por tratarse bueno, le corresponde al demandado demostrar lo contrario. Pero por tratarse de un juicio de carácter ejecutivo, si ustedes pierden el juicio, ustedes van a ser condenados a pagar los daños y perjuicios. Pero bueno, regresando a lo que estábamos, decíamos. Entonces, yo así de chanfle, no ofrecí la prueba en el escrito inicial de demanda. Y ahora, ¿qué voy a hacer si mi juicio está destinado a fracaso? Entonces, ante ello, hay una tesis cerca de la quinta, sexta época, no recuerdo ahorita, que habla sobre lo que estábamos comentando, la cuestión de los documentos como tal, cuando son considerados documentos base de la acción. Entonces, siempre y cuando el otro haya tenido la oportunidad material de poder hacer observaciones, objeciones en relación al documento, se tiene por debidamente ofrecida la probanza, en consecuencia, la prueba es válida. ¿Sí? Existen otro tipo de procedimientos, como es el caso de los procedimientos de carácter oral, en donde el ofrecimiento de demanda propiamente dicho se hace en el escrito inicial de demanda, pero lo relativo a la admisión se realiza de manera oral. Entonces, hay una audiencia que se conoce como audiencia inicial, lo que sería el homólogo de la audiencia intermedia, en donde se va a llevar a cabo la admisión propiamente dicho. Ahora, para que ustedes puedan ofrecer alguna prueba y ésta sea admitida en consecuencia, pueda ser objeto de valoración, la probanza necesariamente tiene que estar razonada y relacionada. O sea, que nosotros, dependiendo del procedimiento, si podemos ofrecer la prueba en el escrito inicial o en su caso en un estadio posterior, dependiendo del procedimiento, necesariamente tenemos que razonar y relacionar la prueba. O sea, que tenemos que decir por qué esta prueba me sirve para justificar los extremos de mi acción y con qué hechos se relaciona. Si ustedes no razonan ni relacionan la prueba va a ser admitida.
Entonces, tenemos que especificar qué vamos a demostrar con esta prueba en concreto. Además, esto también nos va a servir para poder determinar en su caso si existe alguna sobreabundancia de probanza. Ejemplo de ello, si yo voy a presentar 3 o 4 testigos y los quiero presentar para justificar las mismas circunstancias de hecho, el tribunal me va a decir que esto no es admisible, dependiendo de la legislación en concreto. Entonces, quiero presentar 5 testigos sobre el mismo hecho como tal. Me va a decir el tribunal que no. Que me limite a nombrar 2 o 3 testigos, ¿sí? Para no retrasar de manera innecesaria el desarrollo de la audiencia. ¿Vale? Ahora, ¿qué pasa con el procedimiento de carácter penal? En el procedimiento de carácter penal, en cuanto a este estadio, estamos, recuerden, en la cuestión del ofrecimiento propiamente dicho. Las partes tienen la facultad de recabar datos de prueba que les sirvan para justificar, en este caso, la existencia del hecho delictivo y la participación, o a contrario censo, ¿sí? Que no se demuestre o que no se tenga por acreditado este hecho delictivo y la participación. Entonces, las partes tienen que realizar lo que se conoce como un descubrimiento probatorio. En donde las partes tienen que entregar los actos de investigación realizados para que puedan llevar a cabo el principio de contradicción. ¿Sí? Entonces, necesitamos hacerlo. Tenemos que presentar los antecedentes. Tenemos que presentar la evidencia material. Tenemos que presentar, o en su caso tenemos que darle el acceso, tratándose de los agentes del Ministerio Público, a los lugares, o en su caso los objetos que han sido asegurados. ¿Para qué? Decíamos, para poder garantizar el, este derecho de defensa. Ahora, una vez que la probanza ha sido ofrecida, tenemos que continuar con la fase de admisión. El tribunal, ya habíamos comentado, que tiene que analizar cada una de las probanzas y nos tiene que especificar qué pruebas son admitidas. Señalando específicamente cuáles son los motivos por los cuales se considera que la probanza tiene que ser desechada cuando esto sea así. Y fíjense, reitero, comentábamos la cuestión de la idoneidad y de pertinencia, ¿verdad? Porque depende de eso, se va a llevar a cabo la valoración de la prueba. En alguna ocasión, en un procedimiento de carácter oral, yo recuerdo que ofrecí una prueba de carácter confesional y yo dije que la ofrecí para demostrar el incumplimiento de mi contraparte. ¿Qué me dijo el tribunal? Que la prueba no era admitida, tomando en consideración que mi obligación solamente era demostrar la existencia de la obligación y el cumplimiento de mi correlativa obligación, ¿sí? Y al otro le correspondía demostrar que él había dado cumplimiento al contrato. Entonces, si yo ofrecí una prueba confesional para demostrar el incumplimiento, ¿sí? Pues esto era improcedente. Ahora, regresamos a la cuestión penal. Decíamos, tenemos que realizar el descubrimiento probatorio. Este descubrimiento probatorio, tratándose del agente del Ministerio Público, es continuo. Tratándose del abogado defensor y en su caso de la defensa, del asesor jurídico, vamos a decirlo así, que ellos están obligados, una vez que el agente del Ministerio Público presente su escrito de acusación,
están obligados a realizar su descubrimiento probatorio. A más tardar, tratándose de la víctima y el asesor jurídico dentro de los 3 días subsecuentes a que se les notificó la acusación, y tratándose del asesor, tratándose del imputado o su defensor, esto tienen un plazo de hasta 10 días, contados a partir de que feneció la temporalidad de la víctima para presentar o realizar su descubrimiento probatorio. ¿En qué momento van a llevar a cabo su ofrecimiento de prueba? Esto materialmente se va a realizar en la fase escrita de la etapa intermedia, cuando el agente del Ministerio Público formule su acusación y cuando la víctima, el asesor jurídico, el imputado o su defensor formulen su contestación de la acusación. Y vamos a admitir o vamos a someter a debate lo relativo a la admisión y exclusión de pruebas. Regresamos al procedimiento civil. Comentamos entonces, ya tenemos un ofrecimiento. En fase de admisión, el juez nos va a decir cuáles son las pruebas admitidas. ¿Sí? Tratándose de los procedimientos de carácter oral, existe lo que se conoce como acuerdos, acuerdos probatorios y acuerdos sobre hechos. Procedimientos, reitero, oral, civil y mercantil. En estos procedimientos, las partes se van a acordar aquellos hechos que no son controvertidos. Porque recuerden que una de los requisitos para que una prueba sea presentada, ya dijimos, se debe de justificar un hecho. ¿Qué pretendo probar? Decíamos el hecho. Y además debe tratarse de un hecho controvertido. De tal manera que si no se trata de un hecho controvertido, no tiene por qué demostrarse. ¿Por qué? Porque las partes lo están dando por sentado propiamente dicho. Entonces, lo vamos a poner aquí para que no nos confundamos. Decíamos, tratamos el procedimiento oral, denomínese civil o mercantil. Ya dijimos, tiene que llevarse a cabo el ofrecimiento de prueba. Esto se hace en la fase postulatoria del juicio. ¿Qué pasó, Raúl? Cuéntame. Luego tenemos una audiencia. Vamos a denominar la audiencia inicial, en donde vamos a tener unos acuerdos sobre hechos y tenemos acuerdos probatorios. Ya dijimos, en esos acuerdos de hechos vamos a excluir litis o hechos que son materia de la litis. ¿Cuáles son los que vamos a excluir? Fíjense, supongamos que yo demando y Raúl precisamente contesta la demanda. Y cuando contesta me dice, este hecho es cierto, el hecho 1 es cierto, el hecho 5 es cierto, el hecho 7 es cierto. Esos hechos no son controvertidos, por lo tanto pueden ser sujetos de un acuerdo de hechos. Y por lo tanto vamos a excluir estos hechos de litigio. Ahora, ¿qué pasa si yo llego a un acuerdo sobre el hecho? La prueba que sustenta ese hecho también puede ser excluida, ya sea a través de un acuerdo probatorio o en su caso por el desistimiento de la prueba en sí. ¿Vale? Entonces, ya dijimos, el tribunal nos va a admitir las pruebas que sean apegadas a derecho. Y aquí vamos a señalar, entre otras situaciones,
que se van a excluir las pruebas por no ser pruebas idóneas para justificar lo que estamos planteando, que no son pertinentes para tal objeto. Cuando en su caso la prueba, decíamos, se ofrezca para justificar un hecho negativo. Cuando la prueba se trata de justificar, ¿sí? El derecho nacional, cuando se trata de justificar una presunción de carácter legal, entre otros. También debemos recordar que existen algunas probanzas que establecen requisitos específicos para el ofrecimiento. Ejemplo de ello, tratamos de la prueba, la prueba testimonial, o en su caso, la prueba confesional, la prueba pericial y en su caso, la inspección judicial. Esto va a depender de las modalidades establecidas en cada entidad federativa sobre la probanza. Por ejemplo, tratamos de la prueba confesional. En la mayor parte de los procedimientos se nos exige que exhibamos un pliego de posiciones. Entonces, si nosotros no ofrecemos el pliego de posiciones en determinada temporalidad, a menos de que la misma legislación nos permita llevar a cabo la exhibición previo a la fecha de audiencia, ¿sí? Nos puede dar lugar a una prevención o en su caso una inadmisión. Lo mismo ocurre cuando en las entidades federativas se nos exige, por ejemplo, tratamos de la prueba testimonial, que ésta venga acompañada del interrogatorio correspondiente. Entonces, si ustedes no exhiben el interrogatorio, pues la prueba tiene que ser desechada, ¿sí? Lo mismo ocurre, por ejemplo, tratamos de la prueba de carácter pericial, cuando en su caso se nos obliga a exhibir el cuestionario al tenor del cual va a rendir la prueba pericial. Y tratándose, por ejemplo, de la prueba de inspección judicial, tenemos que señalar cuáles son los puntos cuestionados o en su caso qué es lo que se pretende que sea inspeccionado por parte de la autoridad judicial. Si estos requisitos no se colman, entonces también la prueba tiene que ser desechada, ¿sí? Por una cuestión de incumplimiento de los requisitos. Ahora, deben de tener en consideración una circunstancia en relación a la prueba testimonial. La mayor parte de los códigos a nivel nacional nos maneja que en los hechos tienen que estar insertados los testigos. O sea, ejemplo de ello, puedo decir, es que resulta que yo me endrogué con la finalidad de poder satisfacer las necesidades alimentarias de mis hijos. Hasta ahí todo va bien. Y nos dice que para poder hacerlo, para poder demostrar esta circunstancia, ofrezco como prueba la testimonial a cargo o estos hechos le constan a Darío, ¿sí? Y a Ángel. Entonces, en ese momento estoy desglosando el hecho y estoy desglosando el nombre de la persona a la cual le consta el hecho. ¿Por qué? Porque decíamos, en la mayor parte de los códigos nos exige este requisito como tal. Pero hay algunas personas que son despistadas, como su servidor, en donde en ocasiones se le olvida señalar en el hecho específico los testigos a los cuales les consta el hecho. Pero en el capítulo de pruebas, ¿sí? Uno inserta la probanza testimonial a cargo de fulanito de tal y menganito de tal, prueba que relaciono con los hechos 1, 3 y 5. ¿Sí? Entonces, ¿puede ser esto una causa de exclusión de la prueba, el hecho de no insertar el nombre de los testigos en el hecho concreto? Les voy a decir que no. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, el código de procedimientos o los códigos de procedimientos civiles nos exigen que los testigos como tal, decíamos, estén nombrados en el hecho que pretenden demostrar, si tomamos en consideración que el escrito inicial de demanda o el escrito de contestación en su totalidad, ¿sí? Se trata de un documento de carácter integral, que existe unicidad en el documento en sí.
se debe tener por satisfecho este requisito en el momento que en el apartado de pruebas se hace referencia a la prueba testimonial a cargo de los peritos X y que a su vez esta probanza está correlacionada con la prueba 3, 5 y 7. O sea, sé que implícitamente estamos señalando que estos testigos, ¿sí?, les consta el evento 3, 5 y 7 como tal. Entonces, se tiene por colmado este requisito de manera específica. Entonces, regresando, entonces decíamos, nosotros ofrecemos la prueba, el juez la admite. Con posterioridad viene lo relativo a la preparación de la prueba. Y en cuanto al aspecto de la preparación, se supone que tenemos que realizar todos los actos tendientes para que la prueba esté lista y se pueda desahogar. Ejemplo de ello, oye, es que requiero un estado de cuenta bancario, pero pues yo no soy el beneficiario de la cuenta. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que solicitar que le gire un oficio al banco a través de la Comisión Nacional Bancaria de Valores, para que por su conducto se envíen estos estados de cuenta. Oye, es que tengo que citar a los testigos. Pues requiéreles o notifícales que tienen que estar presentes el día y hora señalados por su señoría para tal efecto. Oye, es que requiero llevar a cabo una probanza consistente en la declaración de parte. Pues ¿sabes qué? Ordena o solicita que a través del tribunal esta probanza sea preparada. Oye, es que resulta que solicito una prueba pericial. Y esta prueba pericial es una prueba sobre grafoscopía. ¿Sí? Pues entonces vamos a solicitar a la contraparte que se presente en un día específico para que ante la presencia judicial, ¿sí?, lleve a cabo el estampamiento de firmas. O, en su caso, puedo señalar dentro del escrito, por ejemplo, dentro del escrito inicial de demanda, algún recurso, o en su caso, si ya hubo alguna audiencia, que las firmas plasmadas en las actas o las actuaciones judiciales sean utilizadas como elemento indubitable. ¿Sí? Con eso podrán llevar a cabo la recabación de la prueba. Entonces, en esto consiste la preparación. Decíamos, en su caso, colmar los requisitos de tal manera de que la probanza pueda ser desahogada en la fecha de juicio. Decíamos, por ejemplo, para hacer el juicio ejecutivo mercantil, el ofrecimiento se realiza en el escrito inicial de demanda, la admisión se realiza en la etapa de pruebas, ahí se realiza la preparación y ahí mismo se realiza el desahogo. En cambio, por ejemplo, en un procedimiento de carácter oral mercantil, ya dijimos que la prueba como tal se ofrece en el escrito inicial de demanda, la admisión se realiza en la audiencia inicial, la preparación se realiza entre la audiencia inicial y la audiencia de juicio. Y en este tipo de procesos, se llama ese proceso de carácter oral, civil o mercantil, la falta de preparación de la audiencia es una causa imputable al oferente. De tal manera que si la prueba no se encuentra debidamente preparada, para la audiencia de juicio, esta prueba se va a declarar desierta. ¿Sí? Incluso, por ejemplo, se señala en ese tipo de procedimientos que si vamos a citar a un testigo como tal, los citatorios se me tienen que entregar para que por mi conducto se diligencien. A menos de que estemos alegando que pues no tengo la posibilidad material de hacer llegar este citatorio, o incluso no estoy posibilitado material de presentar al testigo. Entonces, el requerimiento, la preparación, va a ser a cargo del tribunal.
Y si no se prepara la probanza por una causa imputable al tribunal, y esto conlleva que el testigo no se presente para la audiencia de juicio, el tribunal no estará en posibilidad material de llevar a cabo la deserción de la prueba, porque reitero, es una causa imputable del tribunal. Ahora, ¿qué pasa con el procedimiento penal? Ya habíamos comentado que tratamos el procedimiento penal, tenemos que realizar un descubrimiento de carácter probatorio, ¿sí? En donde habíamos comentado que tenemos que poner a disposición de la contraparte las entrevistas realizadas, los documentos. Si se trata del agente del Ministerio Público, tenemos que ponerle a favor de la defensa los lugares asegurados, la evidencia asegurada, entre otros. Ya habíamos comentado a su vez que el ofrecimiento de pruebas se va a llevar a cabo en el escrito de acusación o contestación de la acusación, pero para efecto de juicio se van a admitir solamente aquellas pruebas que no transgredan derechos fundamentales, que no sean pruebas innecesarias, que se trate de pruebas en las cuales no se trate de hechos notorios, hechos públicos, ¿sí? Y demás. Esta admisión se vaya a llevar a cabo en la fase intermedia, propiamente dicho. Se lleva a cabo en esta fase porque estamos hablando de que esta fase es una fase de depuración procesal o de preparación de juicio. ¿Vale? Ahora, en cuanto al aspecto del desahogo, debemos de considerar que las pruebas preparadas se van a desahogar en la audiencia principal. Si estamos hablando, por ejemplo, en materia civil de documentos, estos se van a desahogar por su propia y especial naturaleza. Tratándose de, por ejemplo, las periciales en los procedimientos de carácter ordinario, pues basta con que se presente el dictamen pericial y con eso se tiene por desahogada la probanza. ¿Sí? Reitero, procedimientos ordinarios, procedimientos de carácter ejecutivo. A su vez, la contraparte también va a presentar su peritaje y si estos peritajes son evidentemente contradictorios, entonces vamos a mandar a llamar a un perito tercero en discordia. ¿Qué pasa con los procedimientos de carácter orales? Llámese oral civil, oral mercantil. Y habíamos comentado que una vez que la prueba ha sido admitida, se tiene que preparar la misma. La preparación materialmente se va a llevar a cabo, por ejemplo, tratándose de los peritos, a través de la emisión del dictamen correspondiente. Pero aquí se establece en la etapa de juicio que el perito tiene la obligación de comparecer con la finalidad de que sea sometido a un examen, a lo que se conoce como un interrogatorio y un contrainterrogatorio, ¿sí? A través de preguntas de carácter oral. O sea, que de acuerdo a la doctrina, como dirían en la doctrina internacional, vamos a someter, ¿sí?, el dictamen del perito a un testeo o examen. De tal manera de que si el perito como tal no se presenta a la audiencia de juicio, a pesar de que este perito haya rendido su dictamen propiamente dicho, se va a declarar desierta la probanza. Si en su caso estamos hablando de que se ofrecieron peritos por ambas partes, se va a tener la conformidad del perito que no se haya presentado con el perito de la contraparte. ¿Sí? Si no se presentan ambos peritos, también se declara desierta la probanza. Tratándose del juicio penal, en la fase de juicio,
Ya dijimos que se tiene que llevar a cabo el interrogatorio y el contrainterrogatorio, en donde las partes tienen que exponer de manera oral, a través de explicaciones, ¿sí? El alcance de la prueba en sí. Y entonces, ¿para qué me sirve, por ejemplo, el dictamen rendido por el perito? Este va a ser utilizado como un mecanismo para refrescarle la memoria al testigo en caso de que no recuerde algún segmento de lo manifestado, o en su caso para controvertir el dicho del que está deponiendo. Entonces, eh, si, si se está contradiciendo con lo señalado en su dictamen, pues entonces que tenemos que hacer a través de lo que se conocen como técnicas de litigación, controvertir su dicho. ¿Vale? Ahora, en cuanto al valor de las pruebas, aquí debemos de considerar que en los procedimientos de carácter civil, mercantil, o en su caso familiar, partimos de un sistema de la prueba tasada. En donde el mismo legislador determina de manera anticipada cuál es el valor de la prueba, señalando en el caso específico si se trata de una prueba con un valor indiciario, un valor, valor probatorio medio, o en su caso con un valor probatorio pleno. Vamos a señalar que aquella probanza realizada, o bueno, que tratándose, por ejemplo, de documentos de carácter público, estos tienen un valor probatorio pleno. Vamos a decir que cuando en su caso se presenten dos testigos para justificar una misma circunstancia de hecho, y estos testigos son contestes, o sea, que tienen una apreciación similar, entonces estos testigos van a tener un valor probatorio pleno. Y nada más comparece un testigo, entonces va a tener un valor probatorio semipleno. ¿Sí? ¿Qué pasa con el proceso de carácter penal? El proceso penal parte de un principio de libertad en cuanto al valor probatorio. O sea, que el juez como tal, al momento de que está analizando o valorando la prueba, me tiene que señalar qué valor le otorga cada una de las probanzas desahogadas en juicio. Y ustedes dirán, bueno, ¿y qué pasa con los documentos de carácter público? O sea, estos tienen un valor probatorio pleno. Les voy a decir que no. Estos solamente me van a servir para justificar la autenticidad del documento. ¿Sí? Pero no me van a servir, ¿sí? Para justificar o para señalar que por esta circunstancia, ¿sí? Se le debe dar una determinada, un valor alto a la cuestión de la probanza. Cuéntame, Víctor. Víctor, cuéntame. ¿No hay ninguna duda? ¿Comentario? Creo que ya se arrepintió. Osman, ¿pero de qué materia? ¿Materia civil, materia penal, razonamiento probatorio, etcétera? Bueno, penal.
Si quieres saber más sobre esto, yo te recomendaría que leyeras a Horvitz, que leyeras en su caso a Beitelman por las técnicas de litigación, y con eso. Pero bueno, vamos a hacer esto. Antes de terminar la plática, les doy todos mis datos para que me puedan mandar un mensajito, o si no, a través del administrador de la escuela, les hago llegar libros para que ustedes los puedan revisar, ¿va? ¿Les parece? Ok, bueno, pues comentábamos. En la materia penal, decíamos, no vamos a tener un valor tasado. Lo vamos a dejar al libre arbitrio del juez. Él nos tiene que señalar específicamente qué valor se le va a otorgar a la probanza de manera específica. ¿Sí? ¿Por qué? Porque decíamos, aquí partimos de un sistema de libertad de la prueba. Y esto nos lleva a otra temática que se conoce como sistemas de valoración de la prueba. Tenemos una prueba de la se me fue el nombre. A ver, permítame. De la íntima convicción. Tenemos de la íntima convicción. Tenemos un sistema de la sana crítica. ¿Sí? En la íntima convicción, vamos a decir que pues materialmente el tribunal como tal va a determinar el valor de la probanza, pero sin estar sujeto, digamos, a rigorismos procesales. O sea, que me tengan que decir específicamente cuáles son las circunstancias razonadas o motivadas que conlleven a determinar el valor de la probanza. ¿Sí? ¿Por qué? Porque esto va pegado o viene de la mano de los famosos jurados. Tenemos por su parte, ya habíamos comentado, el sistema del sistema tasado, en donde la misma ley nos establece cuál es el valor de la probanza, y tenemos un sistema de la sana crítica, en donde el juzgador como tal tiene que determinar de manera específica cuál es el valor que tiene cada prueba, pero aquí sí tiene que haber una justificación. ¿Por qué? Porque para determinar el valor de la probanza de manera concreta, el juzgador tiene vedado, ¿sí?, ir en contra de las máximas de la experiencia, de las reglas de la lógica, no puede ir en contra de las máximas de la experiencia, las reglas de la lógica y el conocimiento científico. Entonces, el tribunal necesariamente bajo este sistema tiene la obligación de fundamentar, fundar y motivar el por qué determina un valor u otro a la probanza como tal. Ahora, ¿qué significa esto de las máximas de la experiencia? Los jueces, como tal, al llevar años en la judicatura, acumulan conocimiento.
en donde a determinadas situaciones, de manera concreta o específica, ¿sí?, tienen formas específicas de resolver. La experiencia incluso les dicta si resulta adecuado o no adecuado lo que está manifestando las partes. Reitero, son los años de experiencia en el aspecto de la evaluación. En cuanto al aspecto de las reglas de la lógica, tenemos que atender a una serie de principios establecidos en esta materia, de donde se puede deducir una conclusión válida sin incurrir en falacias. Por ejemplo, fíjense hasta dónde llegan las irregularidades. ¿Han escuchado ustedes de la existencia del principio del tercero excluido? ¿Alguien sabe qué es eso? ¿Nadie? Bueno, se lo voy a explicar en términos sencillos. El principio del tercero excluido nos dice que lo que es A no puede ser no A. Y dicen ustedes, cálmese, profe, no nos está diciendo una tontería. Miren, para rápido. ¿Alguno de ustedes ha escuchado algún juez que dice que al momento de dictar una sentencia, que hay para los dos tipos de sentencia? ¿No? ¿Nadie? Les voy a comentar, alguna vez estábamos con los jueces de Veracruz. Estábamos haciendo una práctica sobre el sistema penal acusatorio y le digo al juez, dicta sentencia, dime quién gana o quién pierde. Y el juez me dice, pues usted dígame cómo quiere la sentencia, porque para los dos hay. Le digo, a ver, explícame. Cuando haces referencia para los dos hay, ¿qué significa? Dice, porque tengo elementos para absolver, pero también tengo elementos para condenar. Y le dije, tu afirmación va en contra de las reglas de la lógica. No es válida la aseveración que estás realizando. Y dice, ¿por qué? Y le dije, simple y sencillamente, lo que es A no puede ser no A. O sea, no me puedes decir que tengo elementos para condenar, pero además tengo elementos para absolver. Esa es una contradicción flagrante. Entonces, tenemos que partir de una serie de apotegmas o principios específicos, en donde si el agente del Ministerio Público me justifica el hecho delictivo y la participación, entonces la persona tiene que ser condenada. Pero si el agente del Ministerio Público no me justifica el hecho delictivo y la participación, el sujeto tiene que ser absuelto. Y si en su caso no tienes dudas sobre el hecho o la culpabilidad, entonces la regla nos dice que la persona tiene que ser absuelta. ¿Por qué? Porque al final de cuentas debemos recordar que la persona se presume inocente hasta que se le demuestre lo contrario. Y esta regla de presunción y esta regla de presunción de inocencia no ha sido desvirtuado por el agente del Ministerio Público. Y aquí viene otro término interesante que nos dice más allá de la duda razonable. Entonces, decíamos, el agente del Ministerio Público tiene que demostrar más allá de esta duda razonable. Si en su caso no lo justifica
o no logra acreditar esta situación, pues entonces el agente del Ministerio Público no está cubriendo los requisitos sobre el hecho delictivo y la participación, y la persona tiene que ser absuelta. Pero no debe ser absuelta porque haya sido demostrada la inocencia. Al contrario, debemos de partir de que la inocencia como tal no está en tela de juicio. Lo que está en tela de juicio es la justificación del hecho delictivo y la participación. Entonces, si hay duda, la persona como tal no ha perdido su estatus o su calidad de persona inocente. ¿Sí? Entonces no podemos decir, es que lograste tu inocencia. No, no, no. La persona siempre ha sido inocente. Lo único que pasa es que no se ha logrado desvirtuar esta presunción. Y ya habíamos comentado que conforme a las reglas de la carga de la prueba, aquel que quiere desvirtuar la presunción tiene que demostrarlo. ¿Sí? Ahora, viene el otro cuestionamiento. Y esto es en relación a la materia penal. ¿Qué entendemos con eso de más allá de la duda razonable? Cuando hacemos referencia a esta conceptualización de la duda razonable, debemos entender la capacidad o la comprensión de una persona media. Dicho de otra manera, no necesito un conocimiento tecnificado o especializado para poder comprender, o en su caso, para poder entender lo que ocurrió en un evento. Por eso se dice que se tiene que desvirtuar más allá de la duda razonable. O sea, vamos a estar ante una duda de una persona con una capacidad intelectual o cognitiva media. Quiero ser sabio, experto, tener un conocimiento especializado para considerar esto. No. Solamente partimos de un conocimiento medio. ¿Sí? Si se llega a desvirtuar más allá de este conocimiento medio, entonces habremos desvirtuado, reitero, más allá de esta duda razonable. ¿Vale? Entonces, decíamos, tenemos estos sistemas de valoración probatorio. Ahora, regresamos al aspecto de la libertad, la libertad probatoria. Y en su caso decíamos, tenemos que, la sana crítica, y tenemos en su caso, decíamos que el juzgador no puede ir en contra del conocimiento científico. A ver. Debemos de recordar que en algunas, que en determinadas circunstancias o en relación a determinados hechos, para poderlo justificar necesitamos un conocimiento de carácter tecnificado. O sea, requerimos un conocimiento especial sobre una determinada ciencia, arte o profesión. Y esto es trascendente porque si no se cuenta con este conocimiento tecnificado, pues simple y sencillamente no puede ser utilizado en juicio. Ejemplo, el juzgador. Imaginemos que llega una persona que es, no sé, norteamericano, que es una persona inglés, y supongamos que el juzgador es una persona bastante interesada en el estudio de los idiomas. Tan es así que tiene certificaciones en materia de inglés. Por una parte, el juez puede utilizar su conocimiento para resolver el conflicto que está ante sus manos. Les voy a decir que no. Necesariamente el juez se tiene que llegar de la información de los peritos para poder utilizar esa información y poder resolver
tomando como base lo que los peritos señalan. Lo que el juez diga, pues no puede ser utilizado, o en su caso el juez no puede decir o señalar su conocimiento técnico, porque su conocimiento, para empezar, no está sujeto a un examen, no está siendo objeto de un testeo propiamente dicho. ¿Sí? Entonces, a pesar de que tenga este conocimiento tecnificado, no lo puede utilizar, requiere un perito. Ahora, el juzgador, al momento de que está llevando a cabo la valoración de la prueba como tal, decíamos, al momento de resolver, no puede ir en contra de este conocimiento científico. Vamos a dar un ejemplo. Cuestiones civiles. Y esto, bueno, esto pasó en realidad. Hace rato hablábamos sobre los exámenes, o mejor dicho, las enfermedades de transmisión sexual. Supongamos que dentro de las probanzas se llega a ofrecer una prueba confesional, la cual se va a desahogar a través del pliego de posiciones, y para ello se va a señalar día y hora exacta para llevarlo a cabo, bajo el apercibimiento de que en caso de que no se presente la contraparte del oferente, se va a declarar por confesa de aquellas posiciones declaradas legales. Hasta ahí todo va bien. Digamos que el día de la audiencia, pues a la contraparte se le olvida la obligación de comparecer a la audiencia. O sea, no se presenta. Se extrae el pliego de posiciones del seguro del juzgado, viene la cuestión de la calificación, y califican de un pliego de 20 preguntas, califican 18 como legales. De estas 18 preguntas, hay una que señala que el sujeto tenía conocimiento de la enfermedad y sabía de la sintomatología de la enfermedad, y en su caso se nos hace referencia a que el sujeto sabía que él infectó a la contraparte. ¿Sí? Y le hacen N cantidad de preguntas en relación a este tópico. Como esta persona no compareció, entonces vamos a tener por confeso a este sujeto, reitero, pero partimos que se trata de una confesión presuntiva. O sea, si la misma normatividad presume, ¿sí?, el sentido de la confesión. Con posterioridad viene viene la prueba del médico virólogo, en donde dentro de las preguntas propiamente dicho, se le pregunta si existe la posibilidad de determinar cuál de las dos personas que conforman a la pareja fue la que infectó al otro. Y en su caso se puede determinar, no recuerdo si se denomina al factor, bueno, es un factor que hace a su vez determinar quién fue el primer infectado. Supongamos que le preguntamos al médico si derivado del estudio existe la posibilidad de determinar quién fue el que infectó al otro. Ahora, al momento en que se rinde el dictamen como tal, resulta que el perito nos dice que no existe un mecanismo eficiente para determinar quién fue el que infectó en un primer término al otro. Y ahí viene aquí una cuestión de ponderación. Nos dicen, por una parte tenemos una confesión presuntiva en donde el sujeto en una posición se le cuestionó al sujeto si él fue
o se afirmó, mejor dicho, que él fue el que infectó a la contraparte. Y tenemos, por otra parte, vamos a decirlo así, un peritaje en donde se nos dice o se nos especifica que no hay forma científica cierta para determinar quién fue el que infectó al otro dentro de la relación. Viene la pregunta obligada. ¿A cuál de los dos le hago caso? ¿A la confesión presuntiva o la confesión inducida? ¿Sí? O en su caso, al peritaje. ¿Quién dice yo? Ay, ya son las 6:50. ¿Quién dice yo? ¿Nadie? Hola. Dice Karen González, podría ser el peritaje. Efectivamente, aun cuando exista una confesión presunta por el hecho de que la persona no compareció, esta probanza como tal no es suficiente para desvirtuar lo manifestado por el perito. ¿Por qué? Porque decíamos, el perito tiene un conocimiento especializado, tiene un conocimiento técnico. En cambio, el otro solamente es una presunción de carácter legal. ¿Es suficiente esto para desvirtuar lo que dice el perito? No es suficiente. Entonces, aquí tenemos que el juez como tal no puede ir en contra del conocimiento científico, a pesar de que la prueba confesional se haya realizado, reitero, o mejor dicho, se haya calificado de legal una de las posiciones que haya declarado la confesión, ¿sí?, de aquella persona que no compareció en la audiencia. ¿Sabe? Entonces, reitero, ese tipo de situaciones debemos de considerarlas. Ahora, hay otro tipo de cuestiones que son trascendentes o que incluso debemos de tener cuidado con el aspecto del detalle. ¿Por qué? Porque al final del día, el conocimiento científico nos puede dar luz en relación a esta situación o una serie de situaciones. La cuestión es el conocimiento sobre periciales específicas. Ejemplo de ello, imaginemos que se está poniendo en tela de juicio un pagaré. Decíamos hace rato, partimos de una prueba preconstituida, en donde la simple tenencia del pagaré presume la deuda como tal. Entonces, el deudor tendría que demostrar la procedencia de su excepción. Supongamos que en una situación de carácter concreta, el demandado señala que él firmó un documento en blanco. En consecuencia, ese documento como tal, pues no puede ser considerado un pagaré por no haber satisfecho los requisitos de forma establecidos al efecto por la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito. Y para demostrar esta situación, se presenta o se ofrece una pericial en grafoscopía, una pericial en documentos cuestionados. Se le da la oportunidad a la contraparte de manifestarse sobre la idoneidad de la prueba. La contraparte dice que efectivamente la prueba es idónea para poder determinar si esta probanza como tal, esta probanza como tal me sirve para justificar lo que estamos manifestando.
¿sí? Y también ofrece a su perito. Me acordé de un juicio, una situación parecida. Nada más que nuestro juicio, resulta que a nuestro perito en ningún momento se le permitió llevar a cabo su peritaje por un error del tribunal. En vez de señalar el nombre correcto del perito, puso otro y desde ahí fue un desmán. Sin embargo, el perito del actor sí presenta un peritaje. Y en una de las preguntas señaladas por parte de nosotros, se cuestionó cuáles eran, cuántos números o cuántos, se me fue el nombre, cuántos suscriptores gráficos existían en el pagaré como. Y materialmente hablando, se nos señaló que había dos elementos suscriptores. Entonces, ¿qué pasa? Yo estoy alegando, yo como demandado estoy alegando que se llenó, bueno, que en este caso firmamos en blanco y que con posterioridad se llenó, que no se trata de un título de crédito. El perito de la contraparte me está diciendo que este documento como tal fue llenado con dos elementos suscriptores. En consecuencia, se puede desprender que efectivamente este documento fue alterado. ¿Por qué? Porque no se llenó con un solo elemento suscriptor. Reitero, fue en relación a dos elementos. ¿Por qué le damos más peso a ese tipo de situaciones y no a una cuestión de probanza para justificar el aspecto de la temporalidad? Porque de manera genérica no existe una prueba que nos determine esto. Algunos autores manejan que se puede determinar a través de probanzas como el cromatógrafo de gases, pero si nosotros sometemos un papel al cromatógrafo, pues la consecuencia va a ser la destrucción del mismo. Y estamos de acuerdo que tratándose de un título de operaciones de crédito, el derecho se encuentra adherido al título de crédito y por lo tanto al destruirse el título, se destruye el derecho como tal. Y pues materialmente estaríamos destruyendo un título de crédito que tornaría imposible la satisfacción de nuestro derecho. ¿Por qué? Porque ya no tendríamos cómo ejercer este derecho en sí. ¿Sí? Entonces decíamos, debemos de tomar en cuenta ese tipo de cuestiones. ¿Vale? Les voy a comentar otra situación. En algún asunto, bueno, y esto para justificar el aspecto de la lógica, habíamos comentado que dentro de la prueba debemos de tomar en consideración el aspecto lógico, que incluso no podemos ir en contra de la lógica. Miren, ofrecimos, bueno, se trata de un título, bueno, un juicio oral de carácter civil, en donde la parte actora exhibe un contrato en una sección, una cuarta parte de una hoja, en donde señalan en estos términos, contrato de prestación de servicios, 40,000 por la reivindicación y el 6% de la venta o por la venta de la casa, por la venta de la casa. Se acabó. El actor demanda el cumplimiento del contrato consistente en el pago de los 40,000 pesos más el pago de el 6% del valor del inmueble que iba a reivindicarse. Al momento de que nosotros contestamos, señalamos que solamente se había estipulado una cantidad por la reivindicación y que se había estipulado otra cantidad por la venta del inmueble. O sea, estamos hablando de un contrato de carácter conjuntivo en donde se establecían dos obligaciones propiamente dichas.
Se ofrecen las pruebas y dentro de las pruebas se ofrece por parte de la parte actora el contrato, 2 testigos que estaban fuera de la entidad federativa y se ofrece una prueba de carácter pericial para determinar el valor del inmueble. Por la parte demandada se ofrece el contrato, se ofrecen 2 testigos, ¿sí? Para justificar el pago de los 40,000 pesos y nada más. He de decir que cuando se iba a llevar a cabo, porque para esto habíamos comentado que se había solicitado por la parte actora, perdón, una prueba pericial para determinar el valor del inmueble. Entonces, a la parte demandada se le apercibe para que el día y hora que señale el actor se dirijan a la casa, ingresan a la casa y el perito pueda tomar fotografías o imágenes para poder realizar su peritaje como tal y poder establecer el valor del inmueble. Por negligencia de su servidor, no anoté la fecha de la diligencia. Entonces yo me encontraba en Tamaulipas y de repente me habla el abogado de la parte actora y me pregunta a qué horas voy a llegar al inmueble. ¿Para qué? Para que se le permita la apertura del mismo y puedan realizar la toma de imágenes para llevar a cabo el avalúo. Le dije que no iba a ir porque para esto la prueba se iba a llevar en Hidalgo y yo me encontraba en Tamaulipas. Entonces, digo, a menos de que fuera Goku o alguno de esos super peleadores, podría desaparecer aquí y aparecer allá, ¿verdad? Porque materialmente pues no se puede llevar a cabo o no se puede hacer eso. Entonces, me hacen efectivo el apercibimiento consistente que el perito iba a emitir su dictamen en términos de carácter general, y ya. Llega el día de la audiencia. Para esto les he de comentar que en el día señalado para la exclusión de la prueba, el juez se admite el contrato como tal, no se admiten las confesionales porque estas habían sido presentadas en términos negativos y eso pues no era jurídicamente viable atendiendo a las reglas de la prueba. Se nos señala también, a la parte actora se le desechan sus testigos, tomando en cuenta que los testigos se encontraban fuera del ámbito territorial en donde ejercía jurisdicción el juez y que por un error del abogado actor, pues nunca solicitó la ampliación del plazo para poder recabar estas testimoniales como tal. Y el perito como tal rindió un dictamen donde se hacía la evaluación del bien. En cuanto a nosotros, decíamos, solamente llevábamos 2 testigos, pero un día antes de la audiencia, mi cliente se pelea con sus 2 testigos y nos dicen los testigos que no van a comparecer a la audiencia. Entonces, pues materialmente solamente tenía el contrato en sí. Llega el momento de los interrogatorios en la fecha de audiencia de juicio. El juez le pregunta al perito cuál es la metodología y en su caso la conclusión a la que había arribado el perito como tal, y dice el perito que había realizado un trabajo de mercadeo y que pues consideraba el valor del inmueble en cerca de, no recuerdo, 3, 4 millones de pesos. Le preguntan a la parte actora si va a formular alguna pregunta más y la parte actora dice que no. Cuando llega el momento de formular preguntas por mi parte, yo nada más le pregunto al perito, en su caso, si utilizó un mecanismo de sustentación del peritaje como tal. O sea, sé que sí tenía, aparte del trabajo de mercadeo, se había tomado imágenes o algún otro elemento en el cual sustentara su peritaje propiamente dicho. Y el perito me dice que sí, que tenía unas fotografías. Yo le pregunto que esas fotografías materialmente de qué secciones de la casa eran y me dice que son del interior, entre otros. Y yo le pregunto, ¿y quién le hizo llegar estas fotografías?
El perito no me contesta, le da un montón de vueltas a la pregunta y me dice, me las hizo llegar. Le dije, ¿quién se les hizo llegar a su secretaria? Y me dice el juez, dice, por obviedad, abogado, se las hizo llegar la parte actora, que es la parte interesada. Y en este momento lo apercibo para que usted nos siga sobre esa línea argumentativa, tomando en consideración que ustedes no se presentaron el día y hora señalado para que se llevara a cabo la recabación de la información de manera directa, ¿sí? Entonces se le autorizó al perito que realizara un dictamen en términos genéricos. Sin problema. Viene la cuestión de los alegatos como tal. Le preguntan a la parte actora si tenía alguna manifestación. La parte actora dice que no tenía ninguna manifestación, que se reservaba su derecho a hacer alegatos en un momento posterior. ¿Qué pasa con nosotros? Yo les dije que sí, que yo sí tenía la intención de llevar a cabo unos alegatos. Y he aquí la importancia de los alegatos. Si ustedes van a alegar, yo les recomiendo que desglosen la norma en sus elementos y que vayan justificando cada elemento con cada prueba que ustedes hayan presentado. De tal manera de que, como si se tratase de un checklist, ustedes vayan señalando esta prueba, este elemento yo lo justifiqué con la prueba A, B y C por esto, esto y esto. El elemento B yo lo justifiqué con la prueba D, E y F por esto y esto y esto. Y así sucesivamente. ¿Por qué? Porque así ustedes le estarán dando elementos al juez para que el juez pueda resolver a su favor. Entonces, manifesté que sí teníamos intención de llevar a cabo los alegatos de nuestra parte y me dice el juez, adelante. ¿Sí? Entonces, yo le manifiesto que en la controversia como tal, el actor había demandado el pago de 40,000 pesos por una reivindicación y además había reclamado el pago del 6% del valor del inmueble derivado de el contrato base de la acción. Yo le comenté que al momento de que se dio contestación a la demanda, se había señalado que ese contrato hacía referencia a una obligación de carácter conjuntiva, en donde la primera obligación era precisamente la reivindicación del bien inmueble y que se iba a pagar por ese trabajo 40,000 pesos, pero que además establecía una segunda obligación, ¿sí? La cual consistía en la venta del inmueble y que por dicha venta se iba a pagar este 6%. Entonces, habíamos comentado dentro de la demanda, la contestación de la demanda, que para que el actor pudiera ofrecer la casa se le había entregado una llave del interior. Y que esta excepción consistente en la llave de la entrega de la llave para que pudiera vender la casa y que por lo tanto sería pagar este porcentaje, ¿sí? Se tenía por justificado en términos del peritaje rendido por el perito de la parte actora. Toda vez que a la parte demandada se le había hecho efectivo un apercibimiento consistente en realizar un peritaje de mercadeo en términos generales, porque la parte demandada en ningún momento se presentó al inmueble para poder aperturar el mismo y que el perito pudiera hacer su trabajo de evaluación. Y que al revisar la carpeta, al revisar el dictamen del perito, en el mismo se encontraban una serie de fotografías del interior de la casa, y que a simple vista de las fotografías se podía percibir que las mismas se habían tomado desde el interior y no del exterior, porque si no, la calidad de imagen, y en su caso el mismo vidrio, podría servir como un obstáculo para poder tomar fotografías con buena calidad. Entonces se podía verificar que las fotografías habían sido realizadas o presentadas o tomadas desde adentro. Entonces, al momento de que estas fotos se tomaron adentro, y estas mismas fotos se hicieron llegar por la parte actora a la secretaria del perito, entonces se puede presumir o se puede dar por cierto la afirmación de la parte demandada en el sentido de que se le había entregado una llave, ¿sí? Y esta llave les había servido como un medio para que la parte actora pudiese abrir la casa y se pudieran tomar estas fotografías. Y a su vez, esto se traducía en que se tenía por justificada la excepción, en el sentido de que se había entregado la llave con la finalidad de que ofreciera la casa
y como no había podido vender la casa, entonces no existía la obligación de pagar este 6% pues por derivado de la venta. La consecuencia es que el juez condenó a nuestro cliente al pago de 40,000 pesos porque no se había justificado el pago, ¿sí? Atendiendo que no se había ofrecido una prueba idónea para tal finalidad, pero nos absolvía de la deuda principal, que era el pago de este 6% de 3 o 4 millones, reitero, no recuerdo, del valor de la casa, tomando en consideración que sí se había podido justificar la entrega de la llave y que esta entrega obedecía al hecho de que se le había otorgado la confianza para que él vendiera la casa y sobre eso se pagara el porcentaje como tal. ¿Vale? Entonces, si se dan cuenta, decíamos, debemos atender a una cuestión de carácter lógica, en donde tenemos que desglosar necesariamente los hechos planteados en la demanda, o en este caso, en nuestra teoría del caso, y decíamos, tenemos que ir corroborando, como si se tratase de un checklist, con los elementos probatorios presentados. ¿Para qué? Para que el juez nos dé la razón como tal. ¿Vale? ¿Alguna duda, comentario, algo que quieran señalar? ¿Nada? Todo claro, muchas gracias. Bueno, independientemente de esto, yo les dejo mis datos de identificación. Este es mi celular, el 55 21 82 25 37. Mi correo electrónico es hansel210380 @hotmail.com. ¿Sí? Y mi Facebook es Hans espacio el. Si tienen algún comentario o algo que quieran saber, me hacen llegar un mensajito, un correo, y yo les hago llegar información. Independientemente de esto, ahorita les mando a través de la escuela algunos libros sobre cuestiones de prueba para que se los hagan llegar a su vez y ustedes puedan estudiar por su cuenta, ¿vale? Entonces, si no hay más, pues les agradezco el hecho de haber estado con nosotros. Muchas gracias, maestro. Doctor, le agradecemos que estuviera esta tarde con nosotros. A nombre del director general, el doctor Anatolio Emigdio González, le agradecemos su participación el día de hoy y les agradecemos a todos ustedes el estar esta tarde en esta charla. Muchas gracias. Para aquellos que solicitaron su constancia, esta les va a ser enviada el día martes de la próxima semana para que estén por ahí muy pendientes. Los que aún requieran de constancia pueden solicitarla enviándonos un mensaje por medio del WhatsApp o por medio de correo electrónico. Los invitamos también para que estén muy atentos a nuestra página de Facebook, ya que estaremos publicando las siguientes fechas de las conferencias que se van a impartir en el mes de octubre, y así también los invitamos a los diplomados de informática forense y también al diplomado de perito en grafoscopía y grafología forense. Por otra parte, también vamos a tener el 31 de agosto a la maestra Vilma, ya que ella va a dar el curso acerca de la ley de impuestos sobre la renta. Muchas gracias a todos ustedes, que pasen una excelente tarde. Gracias, Hasta luego. doctor. Hasta luego. Excelente tarde.